Hola, hola, bienvenidos a Ideas por Estrenar con Leah Wild. Yo soy Leah Wild y debo admitir que para esta nueva entrega de este maravilloso podcast me encuentro muy emocionada de tener el libro que tengo en mis manos. No sé si podrás escucharlo, tapa dura. Esta tercera entrega me tiene demasiado emocionada porque es un libro que lleva en el mercado más o menos unos 20 años y ya mucha gente lo ha leído. De hecho, es un libro que pertenece a una saga que creo que la mayoría de personas amamos y adoramos. Y espero que no me taches de wow, qué mala lectora, pero me emociona demasiado tenerlo en mis manos, porque aunque sí, me he visto El León, la Bruja y el Ropero, El Príncipe Caspian y El Viajero del Alba, jamás, nunca en la vida me he leído El Sobrino del Mago de C.S. Lewis. En efecto, estamos hablando de las Crónicas de Narnia y me emociona mucho leerlo porque, ya sé, te fallé. Normalmente tú lees primero el libro y luego ves las películas. En mi caso, yo primero vi las películas y ahora me voy a leer los libros. Así que vamos a empezar por el comienzo. Este es el primer libro, un hermoso libro de color verde. Y podemos ver aquí a Aslan. Estoy demasiado emocionada. De hecho, este es un libro que lleva bastante tiempo en mi biblioteca y que jamás he tocado, nunca he leído. Así que sí, yo soy una gran fan de los hermanos Pevensie. Me fascina Aslan. Soy muy fan de el efecto visual de lo que Narnia representa. Me gusta mucho y no lo sé. Tener este libro en mis manos evoca recuerdos muy bonitos de épocas muy bonitas. Así que, sin más dilación y sin más preámbulo, vamos a comenzar a leer El sobrino del mago de C.S. Lewis. Muy bien, y abriendo las páginas, ese bonito color verde lo vemos. Nos dice Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, El sobrino del mago, traducción de Gemma Gallard y las ilustraciones son de Pauline Baines para la familia Kilmer. Y no sé si tú ya lo hayas leído, em, pero al ser mi primera vez, me encuentro demasiado feliz. Tenemos el índice y nos dice los nombres de los capítulos. Tenemos La puerta equivocada, Diggory y su tío, El bosque entre los mundos, La campana y el martillo, la palabra deplorable, El principio de los problemas del tío Andrew, Lo que sucedió ante la puerta principal, La pelea junto al farol, La fundación de Narnia. Puedes captar mi emoción. El primer chiste y otras cuestiones. Diggory y su tío tienen problemas. La aventura de Fresón, un encuentro inesperado, se planta el árbol, el final de esta historia y el inicio de todas las demás. Me emociona demasiado, la verdad, no te lo voy a negar. Capítulo 1, La puerta equivocada. Este es el relato de algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelo era un niño. Es una historia muy importante porque muestra cómo empezaron todas las idas y venidas entre nuestro mundo y el de Narnia. En aquellos tiempos, Sherlock Holmes vivía aún en la calle Baker y los Vestable buscaban tesoros en Lewisham Road. En aquellos tiempos, los niños tenían que llevar un rígido cuello almidonado a diario y en las escuelas eran por lo general más desagradables que hoy en día. Aunque las comidas eran mejores y en cuanto a los dulces, no quiero ni contarte lo baratos y deliciosos que eran, porque solo conseguiría que se te hiciera la poca agua en vano. Y en esa época vivía en Londres una niña llamada Polly Plummer. Ay, mira, bien ilustrado y todo.
Ok. Ay, estoy feliz. La niña vivía en una de las viviendas que, pegadas unas a otras, formaban una larga hilera. Una mañana, mientras estaba en el jardín trasero de su casa, un niño se encaramó desde el jardín de al lado y sacó la cabeza por encima del muro. Polly se sorprendió mucho porque hasta aquel momento no había niños en la casa contigua, únicamente el señor Ketterley y la señora Ketterley, que eran hermanos solteros, algo mayores ya, y vivían juntos. En este pedazo de eran hermanos solteros, eh, algo mayores y vivían allí juntos. ¿Saben a quién me recuerdan? A Ana de las Tejas Verdes, eh, su versión adaptada en Netflix, In With E. Me recuerda mucho a los hermanos Goldberg. Me evoca algo bonito. Por este motivo, la niña alzó la vista llena de curiosidad. El rostro del niño desconocido estaba mugriento y no podría haber estado más sucio si el muchacho se hubiera restregado las manos en la tierra. Después se hubiera puesto a llorar y a continuación se hubiera secado el rostro con las manos. A decir verdad, aquello era casi exactamente lo que había ocurrido. Hola, saludó Polly. Hola, respondió él. ¿Cómo te llamas? Polly, dijo ella. ¿Y tú? Diggory. Vaya, qué nombre más gracioso, comentó Polly. No es ni la mitad de gracioso que Polly, replicó él. Sí, sí que lo es. No, no lo es. Por lo menos yo me lavo la cara, dijo Polly. ¿Qué es lo que deberías hacer? Especialmente después de... Y allí se detuvo. Había estado a punto de decir después de haber lloriqueado, pero pensó que no resultaría muy educado. Pues sí que lo he hecho, ¿y qué? Repuso Diggory en voz mucho más alta, igual que un niño que se siente tan desgraciado y que no le importa quien sepa que ha llorado. Y tú también llorarías, prosiguió, si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieras tenido un pony y un río al fondo del jardín, y de repente te hubieran traído a vivir a un agujero repugnante como este. Londres no es un agujero, replicó Polly muy indignada, pero el niño estaba demasiado exaltado para prestarle atención y siguió hablando. ¿Y si tu padre estuviera en la India y hubieras venido a vivir con una tía y un tío que está loco? Dime tú a quién le gustaría. ¿Y si ese motivo fuera que tiene que cuidar a tu madre y tu madre estuviera enferma y se fuera a morir? En aquel momento su rostro se alteró totalmente, como sucede cuando intentas contener las lágrimas. No lo sabía, lo siento, se disculpó Polly humildemente. Y a continuación, puesto que apenas sabía qué decir y también para desviar los pensamientos de Diggory hacia temas más alegres, preguntó: ¿De verdad está loco el señor Ketterley? Bueno, o está loco o algo raro pasa. Tiene un estudio en el desván y la tía Letty dice que no debo subir jamás allí. De entrada, eso ya parece sospechoso. Y además hay otra cosa. Siempre que intenta decirme algo a la hora de las comidas porque jamás habla con mi tía Letty, ella siempre lo hace callar diciendo: no molestes al niño, Andrew, o estoy segura de que Diggory no quiere oír hablar de eso, o también, ¿qué te parece, Diggory? ¿No te gustaría salir a jugar al jardín? ¿Qué clase de cosas intenta decirte? No lo sé. Nunca llega a decirme nada. Y todavía hay más. Una noche. Mejor dicho, ayer por la noche, cuando pasaba por delante de la escalera que conduce al desván para ir a acostarme, y por cierto, no es que me guste mucho pasar por delante de esa escalera, estoy seguro de que oí un alarido. A lo mejor tiene una esposa loca encerrada ahí arriba. Sí, ya lo he pensado. O quizás falsificador de billetes. O tal vez de joven fuera pirata, como el que sale al principio de la isla del tesoro y ahora se viera obligado a esconderse de sus antiguos camaradas. ¡Qué emoción! Exclamó Polly. No sabía que tu casa fuera tan interesante. Quizá tú la encuentres interesante, refunfuñó él, pero no te gustaría si tuvieras que dormir allí. ¿Qué te parecería permanecer despierta en la cama mientras oyes los pasos del trío Andrew avanzando sigilosamente por el pasillo hacia tu habitación? Y tiene unos ojos horribles. Así fue como Polly y Diggory se conocieron. Y puesto que acababan de empezar las vacaciones de verano y ninguno de ellos
se iba a la playa aquel año, se veían casi a diario. Sus aventuras se debieron en gran medida a que fue uno de los veranos más lluviosos y fríos que había habido en muchos años, y eso los obligó a realizar actividades de interior. Se les podría llamar exploraciones caseras. Resulta maravilloso lo mucho que se puede explorar con el cabo de unas velas en una casa grande o en una hilera de casas. Hacía tiempo que Polly había descubierto que si se abría cierta puertecita del desván de su casa, se encontraba un depósito de agua y un lugar oscuro detrás de él al que se podía acceder trepando con cuidado. El lugar oscuro era como un túnel largo con una pared de ladrillos a un lado y a un tejado inclinado al otro lado. Y en el tejado había pequeños retrasos de luz entre las tejas de pizarra. Aquel túnel no tenía suelo, había que pisar de viga en viga, y entre ellas no había más que una capa de yeso. Si la pisabas, ésta cedía y te precipitabas a la habitación situada debajo. En el trozo del túnel que había justo al lado del depósito, Polly había acondicionado la cueva del contrabandista y había subido pedazos de cajas viejas de embalaje y sillas de cocina rotas y cosas por el estilo, y lo había esparcido todo en una viga a otra para crear un pedazo de suelo. Allí guardaba un cofre que contenía distintos tesoros, un cuento que estaba escribiendo y por lo general también unas cuantas manzanas. A menudo había bebido en aquel lugar alguna que otra botella de gaseosa de jengibre y las botellas viejas contribuían a dar al lugar el aspecto de una cueva de contrabandistas. A Diggory le gustaba bastante la cueva, a pesar de que Polly no le permitía ver el cuento. De todas formas, él estaba más interesado en explorar. Oye, le dijo un día, ¿hasta dónde llega este túnel? Quiero decir, ¿acaba donde termina tu casa? No, respondió Polly, las paredes no llegan hasta el tejado. Sigue adelante, no sé hasta dónde. En ese caso podríamos ir de un extremo a otro de toda la hilera de casas. Pues claro, asintió ella. Y espera, ¿qué? ¿Podríamos entrar en las otras casas? Sí, y nos encerrarían por ladrones. No, gracias. No te pases de listo. Pensaba en la casa situada al otro lado de la tuya. ¿Qué le pasa? Pues que está vacía. Papá dice que ha estado vacía desde que llegamos aquí. En ese caso supongo que deberíamos echarle un vistazo, dijo Diggory. Estaba mucho más entusiasmado de lo que reflejaba su comentario, pues desde luego pensaba, igual que habrías hecho tú, en todas las razones por las que la casa habría permanecido vacía durante tanto tiempo. Lo mismo le sucedía a Polly. Ninguno de los dos mencionó la palabra encantada, y ambos pensaron que una vez hecha la sugerencia no podrían echarse atrás. ¿Lo intentamos ahora? Preguntó Diggory. De acuerdo. No tienes por qué hacerlo si no quieres, indicó él. Si tú te atreves, yo también, respondió ella. ¿Cómo sabremos que estamos en la casa que nos interesa? Decidieron que tendrían que salir al desván y recorrerlo dando pasos tan largos como los que mediaban entre una viga y la siguiente. Eso les daría una idea de cuántas vigas tenía una habitación. Luego calcularían unas 4 más para el pasillo entre los dos desvanes de la casa de Polly, y a continuación el mismo número que en el desván para la habitación de la criada. La operación les proporcionaría la longitud de la casa. Cuando hubieran recorrido 2 veces aquella distancia, habrían llegado al final de la casa de Diggory. Cualquier puerta que encontraran después de eso los conduciría a un desván de la casa vacía. Pero no creo que esté vacía del todo, declaró Diggory. ¿Ah, no? Creo que alguien vive allí en secreto, alguien que entra y sale solo por la noche con una linterna sorda. Probablemente descubriremos a una banda de criminales peligrosos y obtendremos una recompensa. No tiene sentido que una casa esté vacía tantos años si no es que oculta algún misterio. Papá pensaba que la culpa era de los desagües, comentó la niña. Bah, a los adultos siempre se les ocurren explicaciones aburridas, respondió su compañero. Ahora que hablaban a la luz del día en el desván, en lugar de a la luz de la vela en la cueva del contrabandista, parecía mucho menos probable que la casa vacía estuviera encantada. Una vez hubieron medido el desván,
Tuvieron que conseguir un lápiz y efectuar una suma. Al principio, los dos obtuvieron resultados distintos y cuando por fin coincidieron sus sumas, no es muy seguro de que los cálculos fueran correctos, ya que tenían mucha prisa por iniciar la exploración. No debemos hacer el medio ruido, dijo Polly, mientras volvían a trepar por detrás del depósito. Debido a la importancia de la ocasión, tomaron una vela cada uno, pues Polly tenía una buena provisión de ellas en su cueva. El lugar estaba muy oscuro, polvoriento y surcado por numerosas corrientes de aire. Avanzaron de viga en viga sin decir una palabra, excepto cuando se susurraron el uno al otro. Ahora estamos frente a tu desván, o sin duda hemos recorrido ya la mitad de nuestra casa. Por suerte, ninguno tropezó ni se apagaron las velas y por fin llegaron a un lugar donde se distinguía una puertecita en la pared de ladrillos de su derecha. Desde luego, no había ni cerrojo ni picaporte en aquel lado, pues la puerta había sido construida para entrar en el túnel, no para salir, pero había un pestillo, como los que suelen haber en la parte interior de las puertas de las alacenas, que estaban convencidos de poder abrir. ¿Lo hago?, preguntó Diggory. Si tú te atreves, yo también, contestó Polly, tal como había dicho antes. Los dos se daban cuenta de que aquello iba cada vez más en serio, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. Diggory descorrió el pestillo con cierta dificultad. La puerta se abrió de par en par y la repentina luz del día los hizo parpadear. Entonces, con un gran sobresalto, descubrieron que contemplaban no un desván desierto, sino una habitación amueblada. Aunque era muy espaciosa y en ella reinaba un silencio sepulcral, a Polly le pudo la curiosidad y apagando de un soplo su vela, entró en la extraña estancia, tan sigilosa como un ratón. Desde luego, la habitación tenía la forma de un desván, pero estaba amueblada como una sala de estar. Todas las paredes aparecían cubiertas de arriba a abajo de estanterías y todas las estanterías estaban repletas de libros. Ardía un buen fuego en la chimenea. No hay que olvidar que aquel año el verano fue muy frío y lluvioso, y frente al hogar, de espaldas a ellos, había un sillón de respaldo alto. Entre el sillón y Polly, y ocupando casi toda la parte central de la habitación, había una mesa enorme llena de toda clase de cosas: libros, cuadernos en blanco, frascos de tinta, plumas, lacre y un microscopio. Sin embargo, en lo que la niña se fijó primero fue en una bandeja de madera de un rojo brillante que contenía unos anillos. Estaban dispuestos de dos en dos, uno amarillo y uno verde, después un espacio y luego otro amarillo junto a otro verde. No eran mayores que cualquier anillo corriente, pero resplandecían de tal modo que era imposible no verlos. Eran los objetos más hermosos y brillantes que uno puede imaginar, y si Polly hubiera sido algo más pequeña, sin duda habría corrido a meterse uno en la boca. La habitación estaba tan silenciosa que advirtieron inmediatamente el tic-tac del reloj, y no obstante, tal como descubrió entonces Polly, tampoco permanecía un silencio absoluto. Se oía un débil, un muy débil zumbido, y si las aspiradoras ya se hubieran inventado por aquel tiempo, Polly habría pensado que se trataba del sonido de uno de estos aspirando a mucha distancia, varias habitaciones más allá y unos cuantos pisos más abajo. No obstante, era un sonido más agradable, mucho más musical, aunque tan débil que apenas se oía. Todo va bien, aquí no hay nadie, dijo Polly a su compañero volviendo la cabeza por encima del hombro. Su voz sonó poco más alta que un susurro y tras ella salió Diggory parpadeando y con un aspecto sumamente sucio, igual que el de Polly. Esto no vale, declaró. La casa no está vacía. Será mejor que pongamos pies en polvorosa antes de que venga alguien. ¿Qué crees que son?, inquirió Polly señalando los anillos de colores. Está bien, vamos, dijo Diggory. Cuanto antes. No llegó a terminar lo que iba a decir, pues en aquel momento sucedió algo. El sillón de respaldo alto colocado ante el fuego se movió de repente y de él se alzó, igual que un demonio de pantomima saliendo por una trampilla, la alarmante figura de, la alarmante figura del tío Andrew. No,
no se encontraban en la casa desierta, estaban en casa de Diggory y en el estudio prohibido. Los dos niños lanzaron un ¡oh! Y comprendieron su terrible error. También se dieron cuenta de que deberían haber sabido desde el principio que no habían andado lo suficiente. El tío Andrew era alto y muy delgado. Tenía un rostro lampiño con una nariz puntiaguda y ojos sumamente brillantes y una enmarañada mata de pelo de color gris. Diggory se quedó sin habla, pues su tío le parecía 1000 veces más inquietante de lo que antes había creído. Polly no se sentía tan asustada aún, pero no tardó en estarlo, pues lo primero que hizo el anciano fue cruzar la habitación en dirección a la puerta, cerrarla y girar la llave de la cerradura. Luego se dio la vuelta, clavó los brillantes ojos en los niños y sonrió mostrando todos los dientes. Ya está, dijo. Ahora la tonta de mi hermana no podrá encontraros. Era algo espantosamente distinto de lo que se esperaría que hiciera cualquier adulto. A Polly le dio un vuelco el corazón y ella y Diggory empezaron a retroceder en dirección a la portezuela por la entrada. El tío Andrew fue demasiado rápido para ellos. Pasó por detrás de ambos, cerró la puerta y se quedó de frente a ellas. Hecho eso, se frotó las manos e hizo chasquear los nudillos. Tenía unos dedos muy largos y blancos. Estoy encantado de veros, dijo. 2 niños son exactamente lo que necesitaba. Por, por favor, señor Ketterly, suplicó Polly. Es casi la hora de cenar y tengo que ir a casa. Déjenos salir, por favor. Todavía no, respondió el tío Andrew. Esta es una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar. Quería 2 niños. Veréis, estoy en mitad de un gran experimento. Lo he probado todo con un conejillo de indias y pareció funcionar, aunque claro está, un conejillo de indias no puede contarte nada y uno no puede explicarle cómo regresar. Mira, tío Andrew, intervino Diggory. Realmente es hora de cenar y nos estarán buscando dentro de un instante. Tienes que dejarnos salir. ¿Así? Preguntó el tío Andrew. Diggory y Polly intercambiaron una mirada. No se atrevieron a decir nada, pero sus miradas significaban esto es horrible y tenemos que seguirle la corriente. Sí, deja que nos marchemos a cenar ahora. Podríamos regresar dentro de un rato. Ya, pero ¿cómo sé que vais a volver? Inquirió el tío Andrew con una astuta sonrisa y a continuación pareció cambiar de idea. Bueno, si realmente tenéis que marcharos, supongo que debéis hacerlo. No puedo esperar que 2 jovencitos como vosotros encuentren muy divertido conversar con un vejestorio como yo. Suspiró y siguió diciendo, no tenéis ni idea de lo solo que me siento a veces, pero no importa, id a cenar, aunque debo daros un regalo antes de que os marchéis. No todos los días entra una jovencita en mi deprimente y destartalado estudio, en especial, si se me permite decirlo, una joven dama tan atractiva como tú. Uy, ¿y esto? Rayos. Polly empezó a pensar que después de todo el anciano no estaba tan loco. ¿Te gustan los anillos, bonita? ¿Quieres uno? Preguntó el tío Andrew a Polly. ¿Se refiere usted a uno de esos amarillos y verdes? Preguntó ella. Son preciosos. Los verdes no, advirtió el tío Andrew. Me temo que no puedo regalarlos de color verde. Sin embargo, me encantaría darte uno de los amarillos con todo mi cariño. Ven y pruébate uno. Polly ya casi había superado su miedo y estaba segura de que el anciano caballero no estaba loco, y desde luego existía algo extrañamente atractivo en aquellos brillantes anillos. Se acercó a la bandeja. Vaya, dijo, aquí se oye más el zumbido. Es casi como si lo produjeran los anillos. Qué idea tan ridícula, chiquilla, respondió el tío Andrew con una carcajada. Sonó como una carcajada muy natural, pero Diggory había visto una expresión ansiosa, casi codiciosa en su rostro. Polly, no seas tonta, gritó, no los toques. Demasiado tarde. Exactamente mientras lo decía, la mano de la niña fue a tocar uno de los anillos y al instante, sin un centello, ni un ruido, ni la menor advertencia,
Polly desapareció. Diggory y su tío estaban solos en la habitación. Alquimia pura y dura, amigos. No puede ser, desapareció Polly. ¿Saben? No me equivoqué cuando dije que era una muy buena idea leer este libro. Me está encantando y apenas vamos a entrar al capítulo 2. Diggory y su tío. Fue tan repentino y tan terriblemente distinto de todo lo que había sucedido a Diggory en su vida, incluso en sus pesadillas, que éste gritó. Al instante la mano del tío Andrew cayó sobre su boca. Nada de eso, le susurró al oído. Si empiezas a hacer ruido, tu madre lo oirá y ya sabes lo que puede afectarle un susto. Tal como dijo Diggory más tarde, la horrible mezquindad de intimidar a una persona de aquel modo casi le provocó náuseas, aunque desde luego no volvió a gritar. Eso está mejor, dijo el tío Andrew. Supongo que no has podido evitar. Realmente, uno siente un sobresalto terrible la primera vez que ve desaparecer a alguien. Si incluso yo me llevé un buen susto cuando le sucedió lo mismo al conejillo de Indias la otra noche. ¿Cómo comparas un conejillo de Indias con una niña? ¿Fue esa noche en la que lanzaste un alarido? Preguntó Diggory. Vaya, entonces lo viste, ¿no es así? Espero que no me hayas estado espiando. No, no lo he hecho, respondió su sobrino indignado, pero ¿qué le ha sucedido a Polly? Felicítame, querido muchacho, indicó su tío frotándose las manos. Mi experimento ha tenido éxito. La niña se ha ido. Se ha fumado de este mundo. ¿Qué le pasa al tío Andrew? Se ha fumado de este mundo. ¿Qué le has hecho? Enviarla a, digamos, otro lugar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Diggory. Bueno, dijo el tío Andrew sentándose. Te lo contaré todo. ¿Has oído hablar alguna vez de la anciana señora Lefay? ¿No era una tía abuela o algo parecido? Inquirió Diggory. No exactamente. Era mi madrina. Mira hacia la pared. Esa de ahí es ella. Diggory miró y vio una fotografía descolorida que mostraba el rostro de una anciana con una toca. Recordó entonces que una vez había visto una fotografía del mismo rostro en un cajón de su casa en el campo. Había preguntado a su madre quién era, pero ella no había mostrado mucho interés de hablar del tema. No era un rostro agradable en absoluto, se dijo Diggory. Aunque, desde luego, con aquellas fotografías tan antiguas era muy difícil estar seguro. Había, no había algo raro respecto a ella, tío Andrew. Bueno, dijo su tío con una risita ahogada. Depende de a qué llames raro. La gente tiene una mentalidad muy cerrada. Desde luego, se volvió muy excéntrica en sus últimos años de vida e hizo cosas muy imprudentes. Por ese motivo la encerraron. ¿En un manicomio, quieres decir? No, respondió su tío escandalizado. Nada de eso. Solo la llevaron a la cárcel. De manicomio a cárcel, wow. Vaya, vaya, exclamó Diggory. ¿Qué había hecho? Ah, pobre mujer, respondió el anciano. Había sido muy imprudente. Hubo un gran número de hechos diversos, pero no es necesario que entremos en detalles. Siempre fue muy amable conmigo. Pero oye, ¿qué tiene todo esto que ver con Polly? Realmente me gustaría que... Todo a su debido tiempo, muchacho, dijo el tío Andrew. Pusieron en libertad a la vieja señora Lefay antes de que muriera, y yo fui una de las poquísimas personas a la que les permitió que la visitaran durante sus últimos meses de vida. Le resultaba antipática la gente corriente e ignorante, como comprenderás. A mí me sucede lo mismo. Sin embargo, ella y yo estábamos interesados en la misma clase de cosas, y fue solo unos pocos días antes de su muerte cuando me dijo que fuera a una vieja cómoda de su casa. Abrieron un cajón secreto y le trajeron una cajita que encontraría allí. En cuanto así la caja, me di cuenta, por el hormigueo de mis dedos, que sostenía un gran secreto en mis manos. Me la entregó y me hizo prometerle que la quemaría en cuanto ella muriera, sin abrirla y con ciertas ceremonias, promesas que no cumplí. Bien,
Pues en ese caso te comportaste de un modo repugnante, le reprendió Diggory. Repugnante, exclamó él con una expresión perpleja. Bueno, ya lo entiendo. Quieres decir que los niños deben mantener sus promesas. Muy cierto. Es lo más correcto y decente, estoy seguro. Y me alegro de que te hayan enseñado a orar así. Aunque desde luego debes comprender que normas de esa clase, por muy excelentes que puedan ser para muchachitos, criados, mujeres e incluso la gente en general, no pueden aplicarse bajo ningún concepto a estudiantes concienzudos, grandes pensadores y sabios. No digo, los hombres como yo, que poseen un saber oculto, estamos libres de las normas corrientes del mismo modo que también estamos excluidos de los placeres corrientes. El nuestro, muchacho, es un destino sublime y solitario. Mientras lo decía, suspiró y adoptó una expresión tan seria, noble y misteriosa que por un segundo Diggory realmente pensó que estaba diciendo algo magnífico. Pero entonces recordó la desagradable expresión que había visto en el rostro de su tío justo antes de que Polly se esfumara, e inmediatamente vio más allá de las grandilocuentes palabras del tío Andrew. Lo único que significa eso, se dijo, es que cree que puede hacer lo que le parezca para conseguir lo que desea. Desde luego, siguió el anciano, no me atrevía a abrir la caja durante mucho tiempo, pues sabía que podría contener algo sumamente peligroso, ya que mi madrina era una mujer excepcional. Lo cierto es que fue una de los últimos mortales de este país que tenía sangre mágica, como las hadas. Decía que había habido otras dos durante su época. Era una duquesa y la otra una asistenta. De hecho, Diggory, en estos momentos hablas posiblemente con el último hombre que realmente tuvo una hada madrina. Vaya, eso será algo que podrías recordar cuando también sea anciano. Seguro que era una hada mala, pensó el niño, y en voz alta añadió, pero, ¿qué pasa con Polly? Qué pesado estás con eso, se quejó el tío Andrew, como si eso fuera lo importante. Mi primera tarea fue desde luego estudiar la caja misma. Era muy antigua y yo sabía lo suficiente, incluso entonces como para comprender que no era ni griega, ni del antiguo Egipto, ni babilónica, ni hitita, ni china, sino que era mucho más vieja que cualquiera de esas naciones. Ah, entonces llegó un gran día en el que descubrí la verdad. La caja procedía de la Atlántida. ¡Wow! ¿Saben una cosa? No me acuerdo cuándo fue la última vez que me sumergí en ficción de este calibre desde que leí la última entrega de Cazadores de Sombras. Ciudad de Ángeles Caídos, Ciudad de Ceniza, de Huesos, Ciudad de Cristal, esa última entrega. Esa fue la última que me leí y es la última vez que estuve sumergida en fantasía de este calibre hasta ahora. Y me está gustando mucho, ¿sabes? Me gusta lo que estoy leyendo. Ok. em, retomemos. Provenía de la isla perdida de la Atlántida. Eso significa que tenía muchos más siglos de antigüedad que cualquiera de las cosas de la Edad de Piedra que se desentierran en Europa. Tampoco se trataba de algo primitivo y tosco como suelen ser esas cosas, pues en los albores de los tiempos de la Atlántida era una gran ciudad con palacios, templos y sabios. Por cierto, dato curioso, ¿ustedes sabían que Platón en alguno de sus muchos manuscritos hablaba de la Atlántida? Desafortunadamente, varios de sus manuscritos que estaban, en los cuales relataba sobre el paradero y ubicación de la Atlántida se encontraban en la sala de los eruditos de la Biblioteca de Alejandría. Y bueno, ustedes ya seguramente deben saber cuál fue el fatal destino de la Biblioteca de Alejandría. Así que, fin del dato curioso. Hizo una pausa durante unos momentos, como si esperara que Diggory dijera algo,
Pero el niño encontraba a su tío más desagradable a cada minuto que pasaba, de modo que no dijo nada. Entretanto, prosiguió el tío Andrew, yo aprendía muchas cosas por otros medios que no resultaría apropiado explicar a un niño, sobre magia en general. Eso significó que llegué a tener una buena idea de la clase de cosas que podría haber en la caja. Reduje las posibilidades mediante varias pruebas que me obligaron a conocer a algunas, digamos, personas diabólicamente peculiares y pasar por algunas experiencias muy desagradables. Eso fue lo que hizo que mi pelo encaneciera. Uno no se convierte en mago sin tener que dar algo a cambio. Al final, mi salud se debilitó, pero mejoré y finalmente lo supe. A pesar de que no existía realmente la menor posibilidad de que alguien pudiera oírlos, el anciano se inclinó hacia adelante y casi susurró cuando dijo, la caja de la Atlántida contenía algo que había sido traído de otro mundo cuando el nuestro apenas empezaba a existir. ¿Qué? Preguntó Diggory, que en aquellos momentos se sentía interesado muy a su pesar. Solo había polvo, respondió el tío Andrew, un fino polvo seco. Nada espectacular en apariencia, no gran cosa, como resultado de toda una vida de trabajo, podrías decir. Ah, pero cuando miré aquel polvo y tuve buen cuidado de no tocarlo, pensé que cada grano había estado en el pasado en otro mundo, y no me refiero a otro planeta, ¿me explico? Porque los demás planetas son parte de nuestro mundo y podrías llegar hasta ellos si viajaras lo bastante lejos, sino realmente a otro mundo, otra naturaleza, otro universo, un lugar al que jamás podrías llegar aunque viajaras por el espacio de este universo eternamente, un mundo que solo se puede alcanzar mediante la magia. Eso es. Llegado a aquel punto, el tío Andrew se frotó las manos hasta que los nudillos crujieron igual que fuegos artificiales. Comprendí, siguió, que si alguien conseguía darle la forma correcta a aquel polvo, lo conduciría de vuelta al lugar del que procedía. Sin embargo, la dificultad estaba en darle la forma correcta. Mis primeros experimentos acabaron todos en fracaso. Los probé con conejillos de indias, pero algunos se limitaron a morir. Unos cuantos estallaron como pequeñas bombas. ¡Qué cruel! Lo mismo estoy pensando yo. ¡Qué cruel! Le respondió Diggory, que en una ocasión había tenido su propio conejillo de indias. Es que no puedes dejar de cambiar de tema. Para eso eran las criaturas, las compré yo mismo. Veamos, ¿por dónde iba? Ah, sí, por fin logré crear los anillos amarillos, pero entonces surgió una nueva dificultad. Por aquel entonces yo estaba convencido de que un anillo amarillo era capaz de enviar a cualquier otra criatura que lo tocara al otro lugar. Pero, ¿de qué me iba a servir si no podía hacer que volvieran para contarme qué habían encontrado allí? ¿Y qué iba a pasar con las criaturas? Inquirió el niño. En menudo lío estarían si no podrían regresar. Te empeñas en mirarlo todo desde el punto de vista equivocado, replicó el tío Andrew con una expresión de impaciencia. ¿Es que no comprendes que esto es un gran experimento? Lo que pretendo al enviar a alguien al otro lugar es averiguar cómo es ese sitio. Bueno, en ese caso, ¿por qué no fuiste tú mismo? Diggory no había visto jamás a nadie con una expresión tan asombrada y ofendida como la que mostró su tío ante aquella sencilla pregunta. ¿Yo? ¿Yo? Exclamó éste. El chico sin duda está loco. Un hombre de mi edad y con mi precaria salud, exponerse al sobresalto y a los peligros de ser arrojado repentinamente a un universo distinto. Jamás en la vida había oído nada tan absurdo. ¿Te das cuenta de lo que dices? Piensa en lo que el otro mundo significa. Puede encontrarse uno con cualquier cosa, cualquier cosa. Y supongo que has enviado a Polly a enfrentarse con todo eso en tu lugar. Lo mismo estaba pensando yo, o sea que tu gran idea, porque los conejillos de Indias no resultaron, fue coger a Polly de carne de cañón. ¡Wow! ¡Qué gran tío! Vaya tío.
Y supongo que se envió a Polly a enfrentarse con todo eso en tu lugar, dijo Diggory, y sus mejillas ardían de cólera en aquel momento. Y todo lo que pudo decir, añadió, incluso aunque seas mi tío, es que te has comportado como un cobarde al enviar a una niña a un sitio al que tienes miedo de ir tú mismo. A callar, señor mío, ordenó el anciano, descargando la mano sobre la mesa. No pienso permitir que un mugriento colegial me hable de ese modo. No lo comprendes. Soy el gran estudioso, el mago, el experto, el que realiza el experimento. Claro que necesito sujetos sobre los que efectuarlos. Dios mío, lo próximo que me dirás es que debería haber pedido permiso a los conejillos de Indias antes de utilizarlos. Es imposible alcanzar gran sabiduría sin sacrificios, pero la idea de que fuera yo mismo resultaría ridícula. Es igual que pedir a un general que pelee como un soldado raso. Imaginemos que muero. ¿Qué sería del trabajo de toda mi vida? Basta de cotorrear de una vez, dijo su sobrino. ¿Vas a traer a Polly de vuelta? Iba a decirte cuando me interrumpiste de un modo tan grosero, respondió el tío Andrew, que finalmente encontré un modo de efectuar el viaje de vuelta. Los anillos verdes te traen de regreso. Pero Polly no tiene un anillo verde. No, respondió su tío con una sonrisa cruel. En ese caso no puede regresar, gritó Diggory. Y eso es justo lo mismo que si lo hubieras asesinado. Puede regresar, indicó el tío Andrew, si otra persona va tras ella con un anillo amarillo puesto y llevando consigo dos anillos verdes, uno para regresar él y el otro para traerla a ella de vuelta. Y entonces, claro está, Diggory vio la trampa en la que había caído. Miró con asombro al tío Andrew sin decir nada, totalmente boquiabierto y con las mejillas muy pálidas. Espero, dijo su tío al poco tiempo, en voz muy alta y potente, como si fuera un tío perfecto que acaba de dar una generosa propina y unos cuantos buenos consejos. Espero, Diggory, que no seas una persona propensa a la cobardía. Me apelaría muchísimo pensar que alguien de nuestra familia carece de honor y caballerosidad suficiente para ir en ayuda de... una dama en apuros. Cállate, por favor, gritó su sobrina. Si tú tuvieras algo de honor y todo eso, irías tú mismo, pero sé que no lo harás. De acuerdo, ya veo que tengo que ir yo. No obstante, debo decirte que eres repugnante. Supongo que lo planeaste todo de modo que ella se marchara sin saberlo y luego yo tuviera que ir en su busca. Desde luego, respondió él, con aquella sonrisa tan odiosa. Muy bien, iré, pero hay algo que pienso decir de todos modos. No creía en la magia hasta hoy y ahora veo que existe. Bien, pues si es así, supongo que todos los viejos cuentos de hadas son más o menos ciertos. Y en ese caso eres sencillamente un mago perverso y cruel como los que aparecen en los relatos. Además, no he leído jamás un cuento en el que la gente de esa clase no acabara recibiendo su merecido al final. Y apuesto a que a ti también te sucederá y lo tendrás bien merecido. De todas las cosas que Diggory había dicho, aquella fue la primera que realmente dio en el blanco. El tío Andrew saltó y en su rostro apareció tal expresión de horror que, a pesar de lo odioso que era, hacía que se sintiera pena por él. Sin embargo, al cabo de un segundo consiguió borrarla y dijo con una carcajada bastante forzada. Bien, bien, supongo que es natural que un niño piense eso, en especial uno que ha crecido entre mujeres como es tu caso. Cuentos de viejas, ¿no es así? No creo que debas preocuparte por el peligro que yo pueda correr. ¿No sería mejor que te preocuparas por el peligro que puede correr tu amiguita? Hace ya un buen rato que se marchó. Si existen peligros en el otro lado, creo que sería una lástima llegar cuando fuera demasiado tarde. Seguro que a ti te importa un bledo, le recriminó Diggory con ferocidad. Pero estoy harto de tanta palabrería. ¿Qué debo hacer? Realmente tienes que aprender a controlar ese genio, muchacho, indicó el tío Andrew con la mayor frescura. De lo contrario, cuando crezcas serás igual que tu tía Letty. Ahora presta atención. Se levantó, se puso un par de guantes y fue hacia la bandeja que contenía los anillos. Solo funcionan, dijo, si tocan directamente la piel. Con los guantes puestos puedo agarrarlos así y no sucederá nada. Si llevaras uno en el bolsillo, no sucedería nada. Pero por supuesto tienes que tener cuidado de no introducir la mano
en el bolsillo y tocarlo sin querer. En cuanto rozas el anillo amarillo, desapareces de este mundo. Cuando estés en el otro lugar, espero, claro que esto no ha sido probado todavía, pero espero que en cuanto toques el anillo verde, desaparezcas de aquel mundo y confío en que reaparezcas en este. Veamos. Tomo estos dos de color verde y los dejo caer en tu bolsillo derecho. Recuerda, con suma atención, en qué bolsillo están los verdes. B por verde y D por derecho. B, D. ¿Lo ves? Los dos son consonantes de la palabra verde. Hay uno para ti y otro para la niña. Y ahora toma el anillo amarillo para ti. Si yo estuviera en tu lugar, me lo pondría en el dedo. Así existirían menos posibilidades de que lo dejes caer. Diggory estaba a punto de tomar el anillo amarillo cuando se detuvo de repente. Escucha, dijo. ¿Y mamá? ¿Y si pregunta por mí? Cuanto antes te vayas, antes regresarás, respondió el tío Andrew alegremente. Pero en realidad no sabes si puedo regresar. El anciano se encogió de hombros, fue hasta la puerta, hizo girar la llave, la abrió de par en par y dijo: Muy bien, pues, como desees. Baja y cena. Deja que esa niñita sea devorada por animales salvajes, se ahogue o se muera de hambre en el otro mundo, o se quede allí para siempre. A mí me da lo mismo. Pero tal vez, antes de cenar, deberías ir a ver a la señora Plummer y explicarle que nunca volverá a ver a su hija porque tienes miedo de ponerte un anillo. Vaya, exclamó Diggory, no sabes cuánto desearías al mayor para darte un puñetazo. Dicho eso, se botó en la chaqueta, aspiró con fuerza y tomó el anillo. Al hacerlo pensó, y nunca dejó de pensarlo, que sinceramente no tenía otra opción. Capítulo 3. El bosque entre los mundos. El tío Andrew y su estudio se desvanecieron al instante y luego por un momento todo se volvió confuso. Lo siguiente que supo Diggory fue que había una suave luz verde que caía sobre él desde lo alto y la oscuridad a sus pies. No tenía la impresión de estar de pie sobre nada, ni sentado, ni acostado. No parecía estar en contacto con nada. Me parece que estoy en el agua, dijo, o debajo del agua. Aquello lo asustó por un segundo, pero casi al mismo tiempo sintió que ascendía a toda velocidad. Luego, su cabeza salió repentinamente al aire libre y se encontró gateando hacia la tierra firme, sobre un terreno llano, cubierto de hierba, situado al borde de un estanque. Mientras se ponía en pie, advirtió que no chorreaba agua ni le faltaba el aliento, como habría sido de esperar tras un buen chapuzón. Tenía la ropa perfectamente seca y estaba de pie junto al borde de un pequeño estanque. No había más de 3 metros de un extremo al otro, en el interior de un bosque. Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos que no se podía entrever ni un pedazo de cielo. La única luz que le llegaba era una luz verde que se filtraba por entre las hojas, pero sin duda existía un sol potente en lo alto, pues aquella luz natural verde era brillante y cálida. Era un bosque más silencioso que se puede imaginar. No había pájaros, ni insectos, ni animales, y no soplaba el viento. Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El estanque del que acababa de salir no era el único. Había decenas de estanques, uno cada pocos metros hasta donde alcanzaban sus ojos, y creía percibir cómo los árboles absorbían el agua con sus raíces. Era un bosque lleno de vida, y al intentar describirlo más tarde, Diggory siempre decía, era un lugar apetitoso, tan apetitoso como el pastel de ciruelas. Yo sí podría discutirlo, la verdad, porque, bueno, personalmente a mí no me fascinan las ciruelas, no me encantan, no me llaman. ¿A ti te gustan las ciruelas o algo relacionado con las ciruelas? Porque yo personalmente no. O sea, no es que diga que sean feas, pero sinceramente no me enloquecen, la verdad. ¿Y tú? ¿Te gustan? Porque yo sinceramente no comparto el gusto de Diggory. Sigamos. Lo más extraño de todo fue que incluso antes de haber mirado a su alrededor, Diggory ya había medio olvidado cómo había llegado allí. Desde luego no pensaba en Polly, ni en el tío Andrew, ni siquiera en su madre, y además no estaba nada asustado ni nervioso, ni tampoco sentía curiosidad. Si alguien le hubiera preguntado ¿de dónde has venido?, probablemente habría respondido yo siempre he estado aquí.
Aquella era la sensación que producía, como si uno hubiera estado siempre en aquel lugar y jamás se hubiera aburrido, a pesar de que allí nunca sucedía nada, tal como lo explicó mucho más tarde. En ese sitio no sucede nada. Los árboles se dedican a crecer. Eso es todo. Al cabo de un buen rato de contemplar el bosque, Diggory se dio cuenta de que había una niña acostada de espaldas a los pies de un árbol a unos metros de allí. Los ojos de la pequeña estaban medio cerrados, como si estuviera entre el sueño y la vigilia. Por ese motivo, el niño se dedicó a contemplarla durante un buen rato sin decir nada. Finalmente, ella abrió los ojos y lo miró durante mucho tiempo, sin pronunciar palabra tampoco, hasta que por fin le habló con una voz soñolienta y complacida. Creo que nos hemos visto antes, declaró. A mí también me lo parece, respondió Diggory. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Toda la vida, dijo ella. Al menos, no sé, mucho tiempo. Yo también. No, tú no, indicó la niña, porque acabo de verte salir de aquel estanque. Sí, puede ser, concedió Diggory con expresión perpleja. Lo había olvidado. Después se pasaron un buen rato en silencio. Oye, dijo la niña finalmente, me pregunto si ya nos conocíamos. Tengo una vaga idea, una especie de imagen en la cabeza de un niño y una niña como nosotros, que vivían en un lugar muy distinto y hacían toda clase de cosas. A lo mejor fue solo un sueño. Pues creo que he tenido ese mismo sueño, repuso Diggory, de un niño y una niña que vivían en casas contiguas y gateaban entre las vigas. Recuerdo que la niña tenía un rostro muy sucio. ¿Estás seguro? En mi sueño era el niño quien tenía la cara sucia. No recuerdo el rostro del niño, indicó Diggory y luego añadió: Vaya, ¿qué es eso? Toma, es un conejillo de Indias, dijo la niña. Y eso era, un rechoncho conejillo de Indias que husmeaba por entre la hierba con una cinta alrededor de la barriga que sujetaba a su lomo un brillante anillo amarillo. ¿Saben? Yo también tuve un conejillo de Indias. Era color caramelo. Era muy lindo. Lo extraño. Mira, mira, gritó Diggory. El anillo. Y fíjate, tú llevas uno en el dedo. Y yo también. La niña se sentó entonces, interesadísima en el hallazgo. Ambos se miraron fijamente, intentando recordar, y entonces a la vez ella exclamó: ¡El señor Catherley! Y él gritó: ¡El tío Andrew! Y supieron quiénes eran y empezaron a recordar todo lo sucedido. Tras unos minutos de intensa conversación, consiguieron por fin tenerlo todo claro, y Diggory explicó el detestable comportamiento del tío Andrew. ¿Qué hacemos ahora?, quiso saber Polly. ¿Agarrar el conejillo de Indias y volver a casa? No hay prisa, respondió él, con un enorme bostezo. Creo que sí la hay, indicó ella. Este lugar es demasiado silencioso. Resulta tan maravilloso. Estás casi dormido. Si nos dejamos dominar por él, nos acostaremos y dormitaremos eternamente. Se está muy bien aquí, repuso Diggory. Sí, ya lo creo, asintió ella. Pero tenemos que regresar. Se puso en pie y empezó a avanzar con cautela en dirección al conejillo de Indias. Pero entonces cambió de idea. Podríamos dejar al conejillo de Indias aquí, dijo. Es feliz en este sitio y tu tío sin duda haría algo horrendo con él si lo llevamos de vuelta. Apuesto a que sí, respondió Diggory. Mira cómo nos ha tratado a nosotros. Por cierto, ¿cómo regresaremos a casa? Volviéndonos a meter en el estanque, supongo. Fueron hacia él y permanecieron de pie junto al borde, contemplando la lisa superficie del agua. La cubría el reflejo de las verdes y frondosas ramas que hacían que pareciera tener una gran profundidad. No tenemos traje de baño, observó Polly. No lo necesitaremos, boba, dijo Diggory. Vamos a meternos con la ropa puesta. ¿Acaso no recuerdas que al ascender no nos mojamos? ¿Sabes nadar? Un poco. ¿Y tú? Bueno, no mucho. No creo que tengamos que nadar, indicó Diggory. Queremos ir hacia abajo, ¿no es cierto? A ninguno de los dos le gustaba demasiado la idea de saltar al interior del estanque, pero ninguno se lo mencionó al otro. Se tomaron de la mano y dijeron: 1, 2 y 3, ¡ya! Y saltaron. Hubo un gran chapoteo y desde luego cerraron los ojos. Pero cuando los abrieron de nuevo, descubrieron que seguían estando allí, con las manos entrelazadas, en medio del frondoso bosque y con el agua a la altura de los tobillos.
Al parecer, el estanque apenas tenía unos centímetros de profundidad. Chapotearon de vuelta a tierra firme. ¿Qué diablos ha salido mal? Inquirió Polly con voz asustada, pero no tan atemorizada como cabría esperar, porque resultaba difícil sentirse realmente asustado en aquel bosque. El lugar era demasiado tranquilo. Ya sé, dijo Diggory. Claro que no funciona. Todavía llevamos puestos los anillos amarillos y son para el viaje de ida. Ya sabes, son los verdes los que te devuelven a casa. Debemos cambiar de anillo. ¿Tienes bolsillos? Estupendo. Guarda tu anillo amarillo en el de la izquierda. Yo tengo dos de color verde. Toma, aquí tienes uno. Se pusieron los anillos y regresaron al estanque. Sin embargo, antes de que intentaran otro salto, Diggory lanzó un prolongado ¡Oh! ¿Qué sucede? Quiso saber Polly. Acabo de tener una idea realmente maravillosa. ¿Qué son todos los otros estanques? ¿Qué quieres decir? Pues que si podemos regresar a nuestro propio mundo saltando al interior de este estanque, ¿no podríamos ir a parar a algún otro sitio si saltáramos dentro de uno de los otros? Supongamos que existe un mundo en el fondo de cada estanque. Pero creía que ya nos encontrábamos en el otro mundo, u otro lugar, o como quiera que él lo llame, al que se refería tu tío. ¿No dijiste que... Bah, acuerdo con el tío Andrew, interrumpió Diggory. No creo que sepa nada sobre él porque jamás tuvo el coraje de venir aquí él mismo. Solo habla de un otro mundo, pero supongamos que existieran docenas. ¿Te refieres a que este bosque podría ser únicamente uno de ellos? No, ni siquiera creo que este bosque sea un mundo. Me parece que es una especie de lugar intermedio. Polly mostró una expresión perpleja. ¿No te das cuenta? Inquirió Diggory. No, escucha. Piensa en nuestro túnel por debajo de las tejas. No puede considerarse una habitación de alguna casa. En cierto modo no forma parte de ninguna de ellas, pero una vez que estás en el túnel puedes seguirlo y entrar a cualquiera de las casas de la fila. ¿No podría ocurrir lo mismo con este bosque? Es un lugar que no se encuentra en ninguno de los otros mundos, pero que permite entrar en todos ellos. Bueno, incluso aunque puedas, empezó a decir Polly, pero Diggory siguió hablando como si no lo hubiera ido. Y desde luego, eso lo explica todo, dijo. Por eso aquí todo está tan tranquilo y soñoliento. Aquí no sucede nunca nada, igual que en nuestro hogar. Es en las casas donde la gente habla, actúa y come. En los lugares intermedios no pasa nada, ni detrás de las paredes, ni encima de los techos, ni debajo de los suelos, ni en nuestro túnel. Pero cuando sales del túnel, puedes encontrarte en cualquier casa. Creo que podemos salir de este lugar e ir para cualquier otro sitio. No es necesario que saltemos de nuevo al interior del mismo estanque por el que vinimos, o al menos todavía no. El bosque entre los mundos, observó Polly como en sueños. Suena muy bien. Vamos, le instó Diggory. ¿Qué estanque probamos? Mira, dijo ella, no pienso probar ningún estanque nuevo hasta que no nos hayamos asegurado de que podemos regresar por el viejo. Ni siquiera estamos seguros aún de que vaya a funcionar. Sí, repuso él, y que el tío Andrew nos atrape y nos quite los anillos antes de que hayamos podido divertirnos. No, gracias. ¿No podríamos descender simplemente una parte del trayecto por nuestro estanque? Sugirió Polly. Solo para comprobar si funciona. Entonces, si lo hace, nos cambiamos los anillos y subimos otra vez antes de que estemos de vuelta en el estudio del señor Catherley. ¿Podemos descender una parte del camino? Bueno, se tarda un poco en subir. Supongo que harán falta unos segundos para regresar. Diggory hizo unos cuantos aspavientos al respecto, pero finalmente tuvo que acceder a la idea, porque Polly se negó en redondo a explorar ningún mundo nuevo hasta que se hubieran asegurado de poder regresar al antiguo. Era una niña casi tan valiente como él acerca de algunos peligros, como las avispas, por ejemplo, pero no estaba interesada en descubrir cosas de las que nadie había oído hablar antes. En cambio, Diggory era la clase de persona que quiere saberlo todo y cuando creció se convirtió en el famoso profesor Kirk que aparece en otros libros. Tras discutirlo mucho, acordaron ponerse los anillos verdes. Verde símbolo de seguridad, dijo Diggory. Así no olvidaremos cuál es cuál. Tomándose de la mano y saltar. No obstante, en cuanto pareciera que estaban a punto de regresar al estudio del tío Andrew o incluso a su propio mundo, Polly debía gritar ¡Cambio! Entonces se quitarían los anillos verdes y se pondrían los de color amarillo.
Diggory quería ser quien gritara ¡Cambio! Pero Polly se negó a aceptarlo. Se pusieron los anillos verdes, entrelazaron las manos y de nuevo gritaron 1, 2 y 3. ¡Ya! Esa vez funcionó, aunque resulta muy difícil de explicar qué sensación producía, pues todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Al principio hubo luces brillantes que se movían en un cielo negro. Diggory sigue pensando que eran las estrellas e incluso jura que vio a Júpiter muy de cerca, lo bastante cerca como para ver su luna. Pero casi al mismo tiempo aparecieron hileras e hileras de tejados y cañones de chimenea a su alrededor y distinguieron la Catedral de San Pablo y supieron que contemplaban Londres. Solo que uno podía ver a través de las paredes de todas las casas. Entonces vieron al tío Andrew de un modo muy vago y nebuloso, pero volviéndose cada vez más nítido y sólido, igual que si estuviera materializándose. Pero antes de que se tornara completamente real, Polly gritó ¡Cambio! Y efectuaron el cambio. Y nuestro mundo se desvaneció como un sueño, y la luz verde de lo alto adquirió más y más fuerza, hasta que por fin sus cabezas surgieron del estanque y los dos gatearon hasta la orilla. Y allí estaban, el bosque rodeándolos, tan verde, luminoso y silencioso como siempre. Todo aquello había tenido lugar en menos de un minuto. ¡Ya está! Dijo Diggory. ¡Funciona! Ahora corramos a nuestra aventura. Cualquier estanque servirá. Ven, probemos este. ¡Detente! Ordenó Polly. ¿No vamos a marcar este estanque? Se miraron fijamente y palidecieron al comprender el espantoso error que Diggory había estado a punto de cometer, pues había varios estanques en el bosque y los estanques eran todos iguales y también los árboles eran idénticos, de modo que si hubieran dejado atrás aquel que conducía a nuestro propio mundo sin efectuar alguna especie de marca, las posibilidades de volver a encontrarlo habían sido casi nulas. A Diggory le temblaba la mano cuando abrió su cortaplumas y con ayuda extrajo una larga tira de hierba de la orilla del estanque. La tierra, que olía de un modo muy agradable, era de un intenso marrón rojizo y destacaba perfectamente entre el verde. Menos mal que por lo menos uno de nosotros tiene un poco de sentido común, observó Polly. Bueno, ahora no te pases todo el tiempo presumiendo, replicó él. Vamos, quiero ver qué hay en otro estanque. Y Polly le dedicó una respuesta bastante mordaz, y él le respondió algo aún más desagradable. La riña duró varios minutos, pero resultaría tedioso reflejarla por escrito, de modo que pasemos al momento en que se encontraron con el corazón palpitante y el rostro asustado ante el borde del estanque, desconocido, con los anillos amarillos puestos y las manos entrelazadas, y volvieron a decir 1, 2 y 3. ¡Ya! ¡Chaf! De nuevo no había funcionado. Aquel estanque parecía no ser más que eso, un estanque, pues en lugar de llegar a un mundo nuevo, solo consiguieron mojarse los pies y salpicarse las piernas por segunda vez aquella mañana. Si es que se trataba de una mañana, pues en el bosque entre los mundos siempre parece que sea la misma hora. ¡Caray! Exclamó Diggory. ¿Y qué ha salido mal ahora? Llevamos puestos los anillos amarillos. Dijo que el amarillo era para el viaje de ida. Lo cierto era que el tío Andrew no sabía nada del bosque entre los mundos. Tenía una idea bastante equivocada respecto de los anillos. Los de color amarillo no eran anillos de ida, y los verdes no eran amarillos de regreso a casa, al menos no tal como él lo pensaba. Aunque la sustancia de la que estaban hechos ambos anillos había salido del bosque, la sustancia de los anillos amarillos poseía el poder de atraerte al bosque. Era una materia que quería regresar al lugar al que pertenecía el lugar intermedio. Sin embargo, la sustancia de los anillos verdes intentaba abandonar el lugar al que pertenecía, de modo que un anillo verde te sacaría del bosque y te conduciría a un mundo. El tío Andrew, por lo visto, trataba con cosas que en realidad no comprendía. Muchos magos lo hacen. Ni siquiera Diggory comprendió la verdad con tanta claridad, o al menos no hasta más adelante. Pero una vez que lo hubieran discutido, decidieron probar los anillos verdes en el estanque nuevo, solo para ver qué sucedía. Si tú te atreves, yo también, dijo Polly.
En realidad lo dijo porque en lo más recóndito de su corazón estaba segura de que ninguna clase de anillo funcionaría en el nuevo estanque, y por lo tanto no había nada que temer salvo otro chapoteo en el agua. Me huele que Diggory tenía la misma sensación. En cualquier caso, tras ponerse los anillos verdes y regresar al borde del agua, volvieron a entrelazar las manos y se sintieron, sin lugar a dudas, mucho más animados y menos preocupados que la primera vez. ¡Uno, dos y tres! ¡Ya! Exclamó Diggory y saltaron. Ok, llegamos al cuarto capítulo que se llama La campana y el martillo. Sin embargo, esto es un podcast, no una novela, y no quisiera yo que esto se hiciera más largo. Así que yo creo que por el momento lo vamos a dejar hasta acá y hasta que la vida y tú me den la oportunidad de seguir leyendo las crónicas de Narnia, el sobrino del mago. Llegamos hasta este punto. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que esto es Ideas por estrenar con Leah Wild. Yo soy Leah Wild y me encantó haberte tenido en esta nueva sesión conmigo leyendo este maravilloso libro. Recuerda que tú y yo tenemos una cita en una próxima ocasión para una nueva aventura. Gracias por haber estado aquí. Bye.